Capítulo 2. Energía, frecuencia y vibración. Como cada mañana, Aristela despertó temprano, desayunó con sus primos y cumplió con sus tareas. Se vistió con su camiseta y peto favoritos. Tenía unos pantalones con bolsillos gigantes en ambos muslos, ideales para guardar tesoros, y hoy el tesoro más preciado era la piedra. La sacó de su escondite secreto, la observó un momento, sintiendo aún la calidez y la energía que irradiaba de ella, y la guardó con sumo cuidado en uno de los bolsillos de sus pantalones, asegurándose de que estuviera bien protegida. La idea de lo que la depararía el día la llenaba de una emoción palpitante. ¿Qué nuevos misterios descubriría? ¿Qué secretos del universo se revelarían ante sus ojos? Agarró sus cuadernos y un par de bolígrafos y caminó, esta vez sonriente y expectante, hacia su mimosa. ¿Volvería a encontrarse con Vero o con Ais? Cuando Aristela se acercó a la mimosa, notó algo peculiar. El árbol parecía estarse moviendo ligeramente, casi como si quisiera evitarla. Se detuvo, inclinando la cabeza con confusión. Normalmente, la mimosa era quieta y acogedora, una compañera silenciosa en sus mañanas. Hoy parecía tener vida propia. Sin desanimarse, Aristela se acercó y extendió la mano hacia la rama más baja, con la intención de trepar como siempre. Pero, en cuanto sus dedos rozaron la áspera corteza, la mimosa se desplazó. ¿Qué? Murmuró frunciendo el ceño. Retrocedió, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Era el viento? Pero no soplaba brisa. Tomando una respiración profunda, lo intentó de nuevo, moviéndose rápido para agarrar una rama antes de que pudiera moverse. Una vez más, la mimosa pareció anticipar su movimiento, y las ramas se escurrían como si estuvieran aceitadas. Justo cuando la frustración comenzaba a aparecer, una carcajada fuerte y jovial resonó en el aire. Aristela se giró. Sus ojos se abrieron al contemplar la escena. Una figura estaba de pie cerca de la base de la mimosa. Un hombre alto y delgado, con una amplia sonrisa y una traviesa mirada. Estaba vestido con ropa de jardinero desgastada y unas tijeras de podar colgando de su mano. «Tienes problemas, ¿eh?», se rió entre dientes. «Parece que la mimosa se siente bastante juguetona hoy». Aristela lo miró fijamente, mientras la confusión se disolvía en reconocimiento. «¿Ais?», preguntó, su voz llena de sorpresa. La sonrisa del jardinero se ensanchó. «Bienvenida, Aristela», dijo, su voz ahora familiar. O quizás debería decir, bienvenida al pequeño baile de la mimosa. Le gusta divertirse de vez en cuando, ¿sabes? Hoy te llevaré a un lugar donde la ciencia y la magia se entrelazan, donde los secretos del universo se revelan a aquellos que saben escuchar. Aristela sintió un escalofrío de emoción recorrer su cuerpo. ¿A dónde vamos? A un tiempo donde un hombre visionario desveló los misterios de la energía, la frecuencia y la vibración, dijo Einstein. Vamos a conocer a Tesla. Aristela recordó las palabras de Vero sobre la piedra de la realidad y su conexión con el yo soy. ¿Qué tendría que ver Tesla con todo eso? Pero, ¿cómo vamos a ir?, preguntó Aristela, mirando la mimosa con curiosidad. La mimosa es un portal, Aristela, explicó Einstein. Un lugar donde las leyes del tiempo y el espacio se vuelven más flexibles. Para viajar, debes convertirte en la melodía de la mimosa, vibrar en armonía con su esencia. Aristela se acercó al tronco de la mimosa y lo tocó con la mano. Sintió un caudal cálido y fluido recorrer su cuerpo. Cierra los ojos, instruyó Einstein. Imagina que eres parte de la mimosa, que tus átomos se entrelazan con los suyos. Ahora percibe la vibración, la frecuencia y la energía. Aristela cerró los ojos y respiró profundo. Intentó imaginar que su cuerpo se disolvía, que se convertía en una onda de luz y sonido. De repente experimentó un cosquilleo en todo el cuerpo, como si miles de diminutas agujas le estuvieran pinchando. No era doloroso, sino una sensación extraña e intensa. Sintió que sus ojos se cerraban, pero al mismo tiempo como si otro ojo se hubiera abierto dentro de su cabeza, justo en el centro de su frente. Ese punto desprendía un fulgor reconfortante con el que podía ver con una claridad asombrosa. El mundo a su alrededor se desvanecía, reemplazado por un espectáculo cósmico. Vio el universo en su inmensidad.
las galaxias girando en espirales majestuosas, las nebulosas refulgiendo con colores imposibles. Las estrellas parpadeaban como diminutos diamantes. Todo se descomponía ante sus percepciones, revelando las partículas más pequeñas, quark, leptones, bosones, un ballet de energía pura danzando en el vacío. Experimentó cómo su cuerpo comenzaba a vibrar en sintonía con el universo, sus átomos desintegrándose a una velocidad vertiginosa. Ya no era Aristela, la niña de 12 años, sino una onda de energía, una nota en la sinfonía cósmica. Se percibió libre, ligera y sin límites. Y entonces su forma se desvaneció por completo, mezclándose con el éter que llenaba el universo. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró en un lugar completamente diferente. Estaba en un laboratorio lleno de aparatos extraños, cables, bobinas y chispas eléctricas. El espacio estaba cargado, la electricidad pulsaba en el aire y la maquinaria emitía un ronroneo constante. Y en el centro del laboratorio, trabajando en un extraño dispositivo, había un hombre alto y delgado, con el pelo oscuro y los ojos encendidos. «Bienvenida, Aristela», dijo el hombre, sin apartar la vista de su trabajo. «Soy Tesla». El crepitar de los aparatos llenaba el ambiente, creando una sinfonía de electricidad y magnetismo. Aristela observaba con fascinación cómo Tesla manipulaba las bobinas y los cables. De repente, la niña se percató de algo extraño. Un suave ronroneo procedente del suelo, un murmullo sutil que se mezclaba con el zumbido de la maquinaria. Bajó la mirada y vio a un gato atigresado, de pelaje gris y negro, que se enroscaba alrededor de la pierna de Tesla. El gato ronroneaba una secuencia extraña, un patrón repetitivo, 3-6-9, 3-6-9. A medida que el gato se movía, su larga cola se agitaba en el aire, dibujando arabescos en el polvo del suelo. Finalmente levantó la cabeza y sus ojos de azul profundo se encontraron con los de Aristela. Un escalofrío erizó la piel de la niña. Esos ojos los conocía, eran los ojos de Vero. «Vero», susurró Aristela, sintiendo una mezcla de sorpresa y alivio. Vero, con su habitual serenidad, le devolvió la mirada. «Hola, Aristela. Veo que has encontrado a Tesla. Él te mostrará los secretos de la energía, la frecuencia y la vibración». Aristela se quedó sin palabras, mirando de Vero a Tesla y de vuelta a Vero. ¿Cómo era posible? ¿Qué estaba pasando? Tesla, como si nada extraño ocurriera, continuó trabajando en su dispositivo, ajeno a la presencia de Vero, o tal vez no tan ajeno. De pronto dijo: «Ah, Vero, has decidido aparecer. Perfecto. Necesito que modifiques la frecuencia de la bobina número 9. Introduce el patrón 369. Vero, con un movimiento ágil, saltó sobre la mesa de trabajo y comenzó a manipular los diales del dispositivo con sus patas. Sus movimientos eran precisos, casi quirúrgicos, como si comprendiera a la perfección el funcionamiento de la maquinaria. «Como ves, Aristela», dijo Tesla sin apartar la mirada del dispositivo, «Vero es una pieza más de este lugar. Su habilidad para modular las frecuencias es extraordinaria, me es imprescindible». Aristela observaba la escena con la boca abierta. Pero la gata que hablaba ahora también era una experta en tecnología. ¿Qué otros secretos ocultaba? Con Vero ahora integrando el equipo del laboratorio, la atmósfera se volvió aún más cargada de misterio. Aristela, aún perpleja por la habilidad de la gata con los aparatos, no pudo contener su curiosidad. «Señor Tesla», preguntó Aristela con la voz llena de intriga, «¿por qué esos números? ¿Por qué 369? Tesla, sin dejar de observar los diales que Vero ajustaba con precisión, respondió: «Ah, Aristela, veo que tienes un espíritu inquisitivo. Es una pregunta excelente». Hizo una pausa como si sopesara sus palabras. «Esos números son más que simples dígitos, son claves, patrones que subyacen en el tejido mismo del universo». Se giró hacia Aristela, su mirada intensa. «He descubierto que el 369 es un código fundamental, una especie de huella digital de la creación.
Lo ves en la geometría de la naturaleza, en las órbitas de los planetas, en la estructura de los átomos. Es la vibración primordial, la melodía que da forma a la realidad. Y hay quienes, añadió Einstein, en otras tradiciones lo llaman el lenguaje de la creación, Aristela. La Cábala enseña que cada número tiene un significado sagrado, una frecuencia. El 3 es la Gimel, la generosidad que emana. El 6 es la Bab, que conecta. Y el 9 es la Tet, el bien oculto. Es la misma melodía, tocada en idioma diferente. Vero, sin dejar de manipular los diales, aportó con su voz melodiosa. Son los números de la frecuencia fundamental de la realidad, Aristela. Si comprendes esta secuencia, comprenderás cómo funciona el mundo que te rodea. Aristela frunció el ceño, tratando de asimilar la información. ¿Pero por qué esos números en particular? ¿Por qué no 1, 2, 3 o 7, 8, 9? Tesla sonrió. Porque el 369 representa un flujo, un patrón de energía que se autorregula y se replica a sí mismo. Es la Trinidad, la dualidad que se une en la unidad, y es la clave para desentrañar el secreto del infinito. Exacto, añadió Vero, haciendo hincapié con su ronroneo. Esa es la razón por la que puedo modular estas frecuencias mejor que nadie, porque yo soy parte de ese patrón, de ese flujo. Tesla prosiguió con su explicación. Mi propósito vital ha sido comprender este código y aprovechar su poder para el beneficio de la humanidad. Imagina, Aristela, un mundo donde la energía sea libre e ilimitada, donde podamos manipular la materia y el tiempo a voluntad. Ese es el potencial que encierran estos números. Aristela miró a Tesla y a Vero, sintiendo que se adentraba en un laberinto de misterios y posibilidades. La piedra de la realidad, las 4 causas, el 369, todo parecía converger en un punto, un secreto que esperaba ser desvelado. Tesla tomó un pequeño brote de brócoli y lo colocó bajo un microscopio de latón, uno de los instrumentos más avanzados de su época. Luego invitó a Aristela a observar a través del ocular. Mira con atención, Aristela, dijo, señalando con un fino puntero de madera. Observa la estructura fractal de este brócoli. ¿Ves cómo cada pequeña florecita se ramifica en patrones repetitivos? Si tuvieran los instrumentos para medir con precisión las espirales, encontrarías que se organizan en secuencias de 3, 6, 9. Después, Tesla sacó una concha de caracol de un cajón y lo colocó junto al microscopio. Ahora observa la espiral de esta concha. ¿Notas cómo se expande siguiendo un patrón logarítmico? Si pudiéramos medir los ángulos de cada giro con la precisión suficiente, veríamos que están relacionados con los números 3, 6, 9. Finalmente, Tesla tomó una hoja de helecho y la iluminó con una lámpara de arco voltaico, creando una sombra nítida sobre una hoja de papel blanco. Y aquí, en esta hoja, continuó, observa cómo las venas se ramifican siguiendo un patrón que, aunque a simple vista parece aleatorio, en realidad sigue principios similares a los que gobiernan la secuencia mágica. El 369 no es solo un capricho matemático, Aristela, es el lenguaje de la naturaleza, el patrón que se repite en todas las escalas, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Vero, que había estado observando con atención, añadió con su voz melódica. Es la frecuencia primigenia, Aristela, la vibración fundamental que da forma a la realidad, como las notas de una sinfonía. El 369 se entrelaza en la melodía del universo. Tesla asintió. Exacto, Vero. Y al comprender este patrón, podemos aprender a manipular la realidad, a convertirnos en los maestros de nuestra propia sinfonía. La piedra de la realidad es la llave que nos permite sintonizar con esta frecuencia primordial. Aristela, con los ojos bien abiertos, contemplaba las imágenes a través del microscopio y la sombra proyectada en el papel. El brócoli, la concha y la hoja de helecho, objetos tan comunes ahora revelando secretos ocultos. Sintió que una nueva comprensión comenzaba a surgir en su mente, como si una pieza del rompecabezas cósmico encajara en su lugar.
Entonces, preguntó Aristela, si aprendo a controlar esta frecuencia, ¿podré crear mi propia realidad? Tesla sonrió, con un brillo en los ojos. Ese es el poder del yo soy, Aristela, el poder de ser el director de tu propia orquesta cósmica. La mente de Aristela era un torbellino de ideas. El yo soy, la piedra de la realidad, las 4 causas, el 369, todo se mezclaba en una sopa de conceptos abstractos y revelaciones asombrosas. No lograba conectar los puntos, no terminaba de comprender cómo su propia existencia podía estar entrelazada con la frecuencia del universo. Es mucho que asimilar, lo sé, dijo Tesla, observando la expresión confusa de Aristela. A veces, la mejor manera de comprender es alejarse del ruido y buscar la quietud. Ice, con su habitual sonrisa enigmática, asintió. La verdad se revela en el silencio, Aristela, en la quietud de la mente, donde las distracciones se desvanecen y la conexión con el yo soy se fortalece. Vero, con un suave ronroneo, se frotó contra la pierna de Aristela, como ofreciéndole consuelo. Vamos a dar un paseo, sugirió Tesla. A veces la oscuridad y el silencio de la noche pueden iluminar la mente. Así, los 4 salieron del laboratorio, adentrándose en las calles desiertas y oscuras de la ciudad. La luz de la luna bañaba las fachadas de los edificios, creando sombras alargadas y misteriosas. El silencio era casi absoluto, roto solo por el suave murmullo del viento. Caminaron sin rumbo fijo, dejando que sus pasos los guiaran. Aristela sentía la frescura de la noche en su rostro, el aire limpio llenando sus pulmones. Poco a poco, la agitación de su mente comenzó a calmarse. Encontraron un pequeño parque, con un viejo árbol en el centro. Tesla se sentó bajo él, invitando a los demás a unirse. Ice se recostó en el césped, mirando a las estrellas. Vero se acurrucó en el regazo de Aristela, ronroneando suavemente. Cierra los ojos, Aristela, dijo Tesla con voz suave. Respira profundamente y siente la energía que fluye a través de ti. Siente la conexión con el universo, con el yo soy que reside en tu interior. Aristela cerró los ojos y siguió las instrucciones de Tesla. Conectó con el latido de su corazón, con el flujo de su sangre, con la suave vibración de su cuerpo. Intentó imaginar que era una onda de energía, una nota en la sinfonía cósmica. Recuerda, dijo Hines, sin abrir los ojos, el yo soy no es solo tu individualidad, sino también tu conexión con todo lo que existe. Eres parte del universo y el universo es parte de ti. Vero ronroneó más fuerte, como si estuviera de acuerdo con las palabras de Hines. Aristela sintió una sensación de unidad, de pertenencia. Ya no se sentía separada del mundo, sino parte integral de él. Y el 369, continuó Tesla, es la clave para desbloquear ese potencial. Es la frecuencia que te permite sintonizar con el yo soy, la vibración que te permite crear tu propia realidad. Aristela intentó visualizar la secuencia en su mente. El 3 se reveló como el punto de partida, el origen de la creación. El 6 adquirió la forma de la dualidad, la interacción entre fuerzas opuestas. Y el 9 se manifestó como la integración, la armonía que surge del ciclo. Imagina, dijo Tesla, que eres un músico. El yo soy es tu instrumento y el 369 es la melodía que tocas. Puedes crear cualquier música que desees, cualquier realidad que imagines. Aristela comenzó a comprender. El yo soy no era solo una idea abstracta, sino una fuerza creativa, un potencial que residía en su interior. Y el 369 era la clave para desbloquear esa capacidad, la frecuencia que le permitía dar forma a su propia existencia. Tesla, con la mirada perdida en las estrellas, rompió el silencio con una voz suave y profunda. Aristela, comenzó, recuerda siempre que el universo y tú misma se rigen por principios fundamentales. Si deseas desentrañar los secretos que te rodean, si buscas comprender la naturaleza de la realidad y el poder del yo soy, debes pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la mente de la niña. Todo lo que ves, todo lo que sientes, incluso tus pensamientos y emociones, son manifestaciones de energía vibrando a diferentes frecuencias. La piedra de la realidad que ahora posees te da acceso a esta comprensión.
Heinz, con su sonrisa enigmática, añadió: cada pensamiento, cada emoción, cada intención emite una vibración única. Al sintonizar tu mente con la frecuencia del 369, puedes modular estas vibraciones alterando tu realidad. Vero, frotándose suavemente contra la pierna de Aristela, ronroneó: y recuerda, Aristela, que eres parte de esta sinfonía cósmica. Tus átomos vibran en armonía con el universo y tu yo soy es el director de esta orquesta. Tesla continuó: mi esfuerzo se ha concentrado en desentrañar los secretos de la energía, la frecuencia y la vibración. He construido máquinas que manipulan estas fuerzas, capaces de crear y transformar la realidad. Y ahora, Aristela, tú tienes en tus manos la herramienta más poderosa de todas, la piedra de la realidad. Volvamos. Mientras caminaban bajo la luz de la luna, Aristela recordó las enigmáticas palabras de Vero en la mimosa. Yo soy tu compañera de piso. La frase regresó a su mente, conectando con las ideas de Tesla sobre energía, frecuencia y vibración. Señor Tesla, preguntó Aristela, con la voz llena de curiosidad, ¿qué quiso decir Vero cuando dijo que era mi compañera de piso? Tesla sonrió, como si esperara esa pregunta. Ah, Aristela, esa es una excelente puerta de entrada a los misterios del espacio y del tiempo, tal como los entendemos. No son un simple telón de fondo fijo, sino que están intrínsecamente ligados a la energía y a la materia. Se detuvo y señaló hacia el cielo estrellado. Imagina el universo como un vasto océano de energía, un campo interconectado que lo permea todo. Algunos lo llaman el éter, otros lo llaman el campo del punto cero. La idea es que la energía no viaja en el vacío, sino a través de un medio unificador que une todas las cosas, incluidas tú y Vero. Heinz, con su voz suave, añadió: en este océano, las cosas no son tan sólidas como parecen. La materia está compuesta de partículas diminutas, y estas partículas están en constante movimiento, vibrando a diferentes frecuencias. La realidad es más fluida y dinámica de lo que percibimos. Vero ronroneó, como si estuviera de acuerdo. La realidad es maleable, Aristela. Tus creencias y expectativas influyen en tu experiencia. Al elegir conocer la verdad, abriste la puerta a una realidad donde yo puedo ser tu compañera de piso, en un sentido más profundo. Tesla continuó: el yo soy es la clave para navegar por esta complejidad. Es la conciencia que interactúa con este mundo de energía. Al sintonizar tu mente con las frecuencias adecuadas, puedes influir en tu realidad. Pero, dijo Aristela aún confundida, ¿cómo puede ser el tiempo tan flexible? ¿Cómo pueden existir diferentes posibilidades? Tesla sonrió. Es una pregunta que ha intrigado a los pensadores durante siglos. Podemos pensar en el tiempo como una corriente, pero una corriente que puede tener variaciones en su flujo. Y en cuanto a las posibilidades, imagina que cada elección abre un nuevo camino, una nueva forma en la que las cosas pueden desarrollarse. Aristela miró a Tesla, Heinz y Vero, sintiendo que se adentraba en un territorio desconocido, el mundo donde las leyes de la física se entrelazaban con la magia del yo soy. La idea de que el espacio y el tiempo eran más complejos de lo que parecían era a la vez fascinante y desafiante. Entonces, dijo Aristela, si comprendo estos principios, ¿podré tener más control sobre mi realidad? Tesla sonrió, con un destello en los ojos. Ese es el poder del yo soy, Aristela, el poder de ser un participante activo en la creación de tu propia experiencia. Cuando llegó el momento de despedirse, la sensación fue agridulce, una mezcla de tristeza y emoción. Aristela, dijo Tesla, con un apretón de manos firme, has sido una estudiante excepcional. Gracias, señor Tesla, dijo Aristela, con lágrimas en los ojos. Nunca olvidaré lo que me has enseñado. Se dieron un último abrazo, un intercambio de calidez y aprecio que se grabó en el corazón de Aristela. Al alejarse, sintió una extraña ligereza, como si los límites de su cuerpo comenzaran a difuminarse. El laboratorio de Tesla, con sus bobinas chispeantes y sus extraños aparatos, se fue desvaneciendo en la negrura de la noche,
arrastrando consigo las figuras de Tesla, Heinz y Vero, que sonreían con una mezcla de complicidad y cariño. Aristela continuó caminando, pero ya no sentía el suelo bajo sus pies. Sus pasos se convirtieron en un suave deslizamiento. Su forma se fue desintegrando lentamente, como una pintura que se disuelve en el agua, dejando atrás solo un rastro de luz cegadora. La noche oscura la envolvió por completo, un vacío lleno de estrellas titineantes que parecían saludarla a su paso. De repente, una calidez la envolvió, un abrazo luminoso que la atrajo hacia un punto distante. Experimentó cómo sus átomos se recombinaban, que su forma volvía a tomar solidez. La oscuridad se desvaneció, reemplazada por la suave luz del amanecer. Emergió al pie de la mimosa. El pueblo costero se despertaba lentamente. Se giró y buscó el rastro, pero el laboratorio de Tesla había desaparecido, dejando solo la imagen de la noche estrellada grabada en su memoria. Miró hacia el cielo, donde el sol naciente pintaba el horizonte con tonos dorados y rosados. Una sensación de asombro la invadió. Había pasado toda la noche explorando los misterios del universo, pero aquí, en su realidad cotidiana, el tiempo parecía haberse detenido. Era como si hubiera entrado en un sueño lúcido, donde las leyes de la física se habían suspendido y la imaginación reinaba suprema. Vero, como siempre, estaba ahí, sentada en una rama, observándola con sus ojos penetrantes. El tiempo es un concepto relativo, Aristela, dijo, con su voz suave como el susurro del viento. Puede estirarse, contraerse o incluso detenerse, dependiendo de tu percepción. Aristela, con el corazón latiendo al ritmo de la emoción y la incertidumbre, se sentó sobre una de las gruesas ramas de la mimosa. El cuaderno de tapas de cuero yacía abierto en su regazo, las páginas en blanco esperando ser llenadas con la magia de sus palabras. Después de su viaje con Tesla, la idea de que la realidad era maleable, de que sus pensamientos y creencias podían darle forma, retumbaba con fuerza en su interior. Si Vero es mi compañera de piso en una realidad posible, murmuró para sí misma, entonces puedo traer esa realidad aquí y ahora. Tomó su bolígrafo y con una determinación que le sorprendió incluso a ella misma, comenzó a escribir. En esta realidad, Vero es mi compañera de piso. Mis padres han llegado de visita y, para mi sorpresa y alegría, me han traído una gatita atigresada, de pelaje gris y negro, con los ojos del color del lapislázuli. La gatita ronronea suavemente mientras se acurruca en mi regazo, y su nombre es Vero. Mientras escribía, Aristela se esforzaba por visualizar la escena con la mayor claridad posible. Imaginó el suave pelaje de Vero, el calor de su cuerpo, el sonido de su ronroneo. Intentó sentir la alegría y la sorpresa que la embargaría al ver a la gatita. Cuando terminó de escribir, cerró el cuaderno y lo abrazó contra su pecho. Un escalofrío de anticipación recorrió su cuerpo. ¿Funcionaría? ¿Podría realmente manifestar esa realidad con sus palabras? Aristela, sentada sobre una de las gruesas ramas de la mimosa, con el cuaderno abierto en su regazo, pasó la mañana dibujando. Con trazos cuidadosos y precisos, plasmó en el papel a Vero, recreando cada detalle de su pelaje atigrado y sus penetrantes ojos de lapislázuli. La imagen de la gata se volvía cada vez más vívida, como si estuviera a punto de saltar del papel y cobrar vida. Después de terminar su dibujo, cerró el cuaderno con un suspiro de satisfacción. La imagen de Vero, ahora plasmada en el papel, se sentía como una promesa, una manifestación tangible de su deseo. El tiempo pasó volando, y pronto el sol comenzó a descender. Aristela supo que era hora de regresar a casa de su abuela, donde la esperaban para comer. Vero, que había estado observando a Aristela desde una rama cercana, se deslizó hasta su lado. Hasta ahora, ronroneó suavemente, con una mirada misteriosa en sus ojos lapislázuli. Aristela frunció el ceño, intrigada por la enigmática despedida de Vero. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Vero simplemente sonrió sin responder. Luego, con un ágil salto, desapareció entre las hojas de la mimosa. Aristela, con una mezcla de curiosidad y anticipación, bajó de la mimosa y emprendió el camino de regreso a casa.
La piedra de la realidad, resguardada en el bolsillo de sus pantalones, emitía un suave calor, como si compartiera la emoción de la niña. Al llegar a la casa de la abuela, encontró a sus padres esperándola en la puerta. Sus corazones se aceleraron al verla, sonrientes y ansiosos. «Aristela, cariño, tenemos una sorpresa para ti», exclamó su madre, con los ojos brillando de emoción. Su padre abrió la puerta del coche, revelando una caja grande de cartón en el asiento trasero. Dentro, acurrucada sobre una toalla de playa, había una gatita. Aristela contuvo el aliento. La gatita era atigrada, de pelaje gris y negro, y sus ojos eran de color del lapislázuli. La niña se acercó a la caja con cautela, sintiendo que el mundo a su alrededor se volvía borroso. La gatita la miró con curiosidad y comenzó a ronronear suavemente. ¿Cómo se llama?, preguntó Aristela con voz temblorosa. Sus padres se miraron con una sonrisa comprensiva. «Bueno, cariño», comenzó su madre, «la historia de esta pequeña es un poco peculiar. Verás», continuó su padre, «en una de las paradas que hicimos para descansar durante el viaje, a la vuelta del restaurante donde desayunábamos, la encontramos. Estaba allí, junto al coche, sola y desvalida. Era tan pequeña y asustada». La voz de su madre se suavizó. «Sabes que nosotros nunca hemos sido de tener mascotas, pero se nos partía el corazón dejarla allí, abandonada a su suerte. No podíamos simplemente irnos y olvidarnos de ella». Su padre asintió. «Así que decidimos traerla con nosotros. Pensamos que, como siempre has querido tener compañía, si tú querías, podías responsabilizarte de ella. Claro que si estás de acuerdo». Aristela desplegó por completo las tapas superiores de la caja y miró fijamente a la gatita que en ella yacía. «Por supuesto que quiero», susurró, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. «¿Y sobre el nombre?», dijo su madre. «Como la encontramos en la estación de servicio llamada Área de Servicio Vero, la hemos estado llamando así durante el viaje. Pero si tú prefieres otro nombre, no hay ningún problema, cariño. Es tuya después de todo». Aristela miró a la gatita a los ojos, esos profundos lapislázuli que parecían contener el universo de secretos. «No», dijo con firmeza, «su nombre es perfecto. Se llama Vero». Sus padres intercambiaron una mirada de sorpresa, pero luego sonrieron. «Es un nombre precioso», dijo su madre. «Bienvenida a la familia, Vero». Aristela retiró la toalla con cuidado y tomó a la gatita en sus brazos. La abrazó con fuerza, sintiendo una oleada de amor y gratitud. Había funcionado. De alguna manera, el universo se había reorganizado, tejiendo una serie de coincidencias para hacer posible su deseo. Pero la pregunta persistía en su mente. ¿Era realmente una coincidencia o había algo profundo en juego? ¿Qué papel había jugado la piedra de la realidad, el poder del yo soy y la misteriosa despedida de Vero en la mimosa?